Hola a todos y todas, bienvenidos al curso de capacitación en procedimientos de enfermería. La idea es poder acompañarlos en una actualización de conocimientos y sobre todo que puedan ir adentrándose en lo que es la atención a pacientes en el hospital, de modo tal de poder sentirse también seguros en la praxis como enfermeros y profesionales de la salud. Vamos a comenzar con lo que llamamos el módulo 1, que tiene que ver con la introducción y las bases para la atención en salud. ¿Cuáles son esos principios que uno siempre tiene que recordar a la hora de poder estar con un paciente, estar entre colegas? Para eso es importante tener en claro a qué llamamos organización. ¿Qué es una organización? De hecho, nosotros estamos en una organización de salud. Piensen ustedes que en una organización se va a encontrar un conjunto de personas que van a producir bienes y servicios, que van a centrarse en la cooperación mutua y el esfuerzo colectivo. Así es como en el hospital, nuestro hospital de Pacheco, intentamos de alguna manera, como organización de la salud, poder trabajar de manera conjunta y para eso siempre intentamos recordar nuestros valores, los valores que hacen a nuestra institución, ¿no? Y que son la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, la humanidad, el respeto, la comunicación, la formación y la ética, ¿sí? Pilares que alguna vez consensuamos y que nos ponemos como meta y como motor también de nuestro accionar. A su vez, piensen que para toda tarea vamos a necesitar tener en claro cuáles son los objetivos que tenemos como grupo. Por eso nuestra actividad se va a dar siempre en un contexto de trabajo, en lo que llamamos grupos de trabajo. ¿Y qué importancia tienen los grupos de trabajo en las organizaciones de salud? Pues bien, alguien puede saber y otro sabe sobre el tema un poco más y en conjunto son capaces de interactuar y contribuir cada uno a complementar las capacidades individuales. Si lo que se hace en grupo de alguna manera permite retroalimentar los propios saberes y es por eso que es importante conocer sobre lo que hace la dinámica de grupos. Piensen ustedes que en la dinámica de grupos, ustedes se van a encontrar con fenómenos grupales, ¿no? Donde se van a aplicar técnicas específicas para poder aprovechar el potencial, como dijimos, que cada individuo puede tener y a su vez el potencial que el grupo tiene para la organización de salud. Si pensamos el fenómeno grupal, es esta complejidad que tenemos en esta imagen, ¿no? La persona frente al grupo es esa enormidad de cuestiones vinculadas al interés del grupo, a lo que hace la autonomía del grupo, a resultados de tareas, ¿no? A códigos de conductas que puede tener el mismo grupo, al prestigio que tenga ese grupo también. De alguna manera, hay en cada grupo también un sistema de comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Bueno, todo eso, esa enormidad, hace a un grupo y uno llega a un grupo, ¿no? Y muchas veces hasta puede confundirse lo que es lo grupal, interpretándose erróneamente, ¿no? Que se está en un grupo. Piensen que si uno se pone a imaginar un conjunto de personas, ¿ese conjunto de personas constituye un grupo en sí mismo? Imaginen un colectivo lleno de gente, es un conjunto de personas. Sin embargo, esto no es un grupo. Piensen en cambio un grupo de personas que tienen objetivos comunes, que hacen tareas, que comparten momentos que tienen que ver con la tarea convocante. Ahí ya podemos pensar que hay un grupo con roles y funciones asignados y asumidos que van a dar lugar a poder armar cuestiones vinculadas, en este caso, a todas las problemáticas que en un hospital tenemos que resolver. Por eso, cuando hablamos de grupo, en realidad, si hablamos de dinámica de los pequeños grupos,
vamos a encontrar que hay una interacción entre los miembros de ese grupo y a su vez un objetivo en común. Y que va a haber un producto final que no va a ser solo la suma de las partes, sino el resultado de esa interacción y esos objetivos interactuando en las particularidades de cada uno de los integrantes, pero haciendo como resultado un producto final. Piensen ustedes que cuando pensamos cuestiones vinculadas a ese conjunto de personas, vamos a tener que ubicar a esas personas en una determinada, un determinado lugar y en un determinado momento, ¿sí? Por eso es eso que comparten: lugar, tiempo, objetivos y fundamentalmente una tarea convocante. Si no está la tarea convocante, cada uno vuelve a lo que sería la singularidad de cada persona, ¿sí? Esto que ustedes pueden identificar, ¿no? Donde podemos pensar en lo que hace a nuestra institución como ese espacio, ¿no? En el cual interactuamos quienes estamos en la institución. Y a su vez, esa dinámica de ese grupo se va a dar en un determinado tiempo, constituyendo lo que llamamos el ciclo vital del grupo. ¿Qué será el ciclo vital del grupo? Pues piensen ustedes que un grupo es como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo nace, crece, se reproduce, muere, esa es la definición de ser vivo, ¿sí? Pues bien, el grupo también tiene un ciclo de vida, ¿no? La gente se conoce, arma un grupo, empieza a interactuar, ¿no? Empieza a funcionar como grupo y llega a adquirir cierta estabilidad. ¿Vieron esos grupos que ya funcionan rápidamente, resuelven, se conocen, ¿sí? Y son capaces de dar respuestas de manera interactiva y grupal? Pues bien, es porque han llegado a una estabilidad determinada donde puede suceder, ¿no? Con el paso del tiempo, que ese grupo sufra alguna situación que desequilibre ese estado de estabilidad, ¿no? Y entonces esa cohesión grupal puede caer, y a veces hasta se desintegran los grupos, ¿sí? Por eso los grupos también son como los seres vivos. Hay un nacimiento del grupo, un crecimiento de ese grupo a través de la interacción, una consolidación del grupo, y puede ser que también se pierda esa condición de grupalidad en algunas circunstancias, ¿sí? ¿Quiénes componen a los grupos? Dijimos las personas, ¿no? Y las personas llegan a ese grupo con necesidades que todo ser humano tiene, ¿no? Necesidades que tiene un humano, fisiológicas y afectivas fundamentalmente, ¿no? Por eso muchas veces para una persona es tan importante, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Porque lo afectivo allí se pone en juego. Uno llega al grupo como miembro y se va a encontrar con diferentes reacciones individuales de los otros y de uno mismo, porque a veces uno se sorprende hasta de cómo ha reaccionado en determinada situación frente a otra persona. Por eso hay un par interesante, ¿no? Que conceptualmente ubicamos en lo que hace a la dinámica de grupos, y es el par antitético serialidad-grupalidad. Nosotros estamos como individuos en la serie, en la serialidad, y cuando trabajamos grupalmente, estamos en una situación de grupalidad. Ahora, si no hay una tarea convocante, si no hay comunicación entre los miembros, vamos a volver a la serialidad. Quiero decir, no estamos todo el tiempo en lo grupal, ¿no? Somos individuos, personas. Sin embargo, ese movimiento, serialidad, grupalidad, es lo que hace la dinámica del grupo y con lo que nos vamos a encontrar permanentemente en las organizaciones, ¿no? Cómo hay situaciones donde se resuelven las cosas grupalmente y cómo se vuelve a la serialidad cada uno de nosotros cuando no hay una tarea convocante o, como decíamos,
cuando no hay interacción entre los miembros del grupo, ¿sí? Por eso, en una institución, uno se va a encontrar como agente de salud muchas veces como individuo en la serialidad, tironeado, ¿no? Tironeado por los pacientes, por la institución y las características propias que tenga la institución, por los familiares muchas veces de los pacientes o por los colegas mismos, ¿sí? Piensen qué situación de tensión puede un agente de salud vivenciar frente a las situaciones que el ambiente en el cual se desempeña se puede encontrar. Ahora bien, algo que va a ser clave en esto de la interacción y de la conformación de los grupos es el tema de los vínculos, ¿no? ¿Cómo son las relaciones con las personas que conforman los grupos? En este caso hablamos grupos en instituciones de salud. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Hay estilos para relacionarse, ¿no? Uno puede pensar así como en grandes rasgos. Hay gente que se relaciona con los demás con un estilo agresivo, ¿no? No explica bien lo que piensa, lo dice porque lo piensa sin dar explicaciones, no escucha, suele tener una conducta amenazante o acusadora, ¿no? Apremia, agrede, a veces asusta también ese estilo de personas. Hay otros estilos de vínculos de las personas que uno descubre muchas veces como manipuladores, ¿no? Estilos donde las personas se disfrazan de algo para proponerse, conseguir objetivos personales, ¿no? Sería como eso que se hacen los que escuchan, pero en realidad están pensando en su propio beneficio. Bueno, hay gente así, ustedes saben que hay gente de todos los colores. Bueno, la gente va a los grupos y hay estilos de esta naturaleza. Hay estilos de personas en los grupos que uno encuentra que son de un estilo pasivo, que acepta las opiniones de los demás, que pocas veces da su propia opinión, ¿no? Que para todo está bien, ¿no? Con tal de no tener un enfrentamiento con el otro, no responde, ¿no? Y tiene un estilo más bien pasivo. Hay otros que tienen, y este sería como el ideal, ¿no? Que uno espera encontrar un estilo asertivo, ¿no? Es aquel que es auténtico, que manifiesta lo que piensa, lo que siente, que respeta igualmente las ideas de los demás, que es capaz de escuchar y comunicar también de manera eficaz. Son distintos estilos de personas, seguramente hay muchos más, no somos tan linealmente ubicados en casilleros, pero más o menos a grandes rasgos uno encuentra este tipo de personas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su personalidad y a su vez la persona que llega a un grupo ha tenido un recorrido a lo largo de su biografía, ¿sí? Ha tenido un recorrido en su propio ciclo vital que lo hace ser lo que es. Uno no puede cambiarle la personalidad a alguien, ¿sí? Porque se ha constituido como sujeto y ese es su rasgo de personalidad, su forma de ser, que va a llegar al grupo acarreando todo ese bagaje personal de historias vividas, a veces historias muy tristes, ¿no? A veces historias lindas, pero es lo que ha vivido y con eso llega al grupo. Cada uno de ellos carga su mochila, ¿no? Y hay una frase muy linda, ¿no? De una canción de Serrat que dice, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Y es así, la vida es así, y uno llega al grupo de esa manera. Por lo tanto, va a ser muy importante, más allá de la personalidad que cada uno tenga, poder adaptarse al funcionamiento que necesita un grupo. Y para eso es importante pensar algunas ideas que nos pueden ayudar a generar vínculos saludables, que son los mejores para poder estar en un grupo. Por ejemplo, algo que nos puede ayudar
es que en la organización y en el grupo que conformamos y del cual formamos parte, tengamos en claro cuál es nuestro rol, nuestra función. Si alguien no tiene en claro cuál es su rol o cuál es su función, mal puede funcionar grupalmente porque puede interpretar y hacer actividades que no le corresponden, ¿sí? U ocupar el funcionamiento de lugares que por ahí no habían sido asignados en el funcionamiento de la institución. Algo que también contribuye a generar buenos vínculos es que exista una buena comunicación, ¿no? Que no se den las situaciones en donde se malinterpretan, ¿no? Palabras o gestos muchas veces que no son clarificados, ¿no? Y que después queda eso como un mar de fondo y que son como puntos oscuros en la relación entre las personas. Por lo tanto, producen grietas, ¿no? Que separan en lugar de ayudar a juntarse. Y si esto no se clarifica, se va profundizando, ¿sí? Por eso la buena comunicación en el grupo es importante, ¿no? Eso que dijimos, el estilo asertivo, decir francamente lo que uno piensa, pero a su vez escuchar al otro, ¿no? Y con eso que uno escucha también hacer algo, ¿sí? Algo que también es muy importante y suele pasar, ¿no? Uno se encuentra muchas veces con situaciones en las cuales las personas confunden roles y lugares. Y entonces, están en la casa pensando en los problemas que tiene a lo mejor en el trabajo. Y están en el trabajo pensando en los problemas que tiene en la casa. Eso quiere decir, y esto nos pasa mucho, ¿no es cierto? Cuando terminamos nuestra tarea, volvemos a nuestra casa y bueno, vamos cargados con todo lo que nos pasó en el trabajo. Es importante poder hacer una disociación, ¿no? Y lo que pasa en el trabajo pueda solucionarse allí. Y a su vez uno tiene una vida, problemas familiares, y que eso no sea trasladado a los espacios laborales, ¿no? Mezclando los roles y las funciones y entorpeciendo la energía que uno tiene que poner en cada lugar. Porque en definitiva no hace ni una cosa ni la otra, ¿sí? Solemos recomendar muchas veces cuando hacemos las entrevistas de ingreso al hospital en salud mental, que si alguien va a trabajar en un ambiente de salud y va a trabajar con personas, pueda darse el permiso de tener un espacio terapéutico para hablar, en especial cuando uno tiene, y quien no tiene, ¿no? Problemas personales, familiares, que puedan de alguna manera no estar resueltos y entorpecer después el trabajo cotidiano en la organización. Por eso es importante, además, poner en práctica lo que llamamos una política de hospitales humanizados. Son grupos humanos dentro de una institución de salud que trabajan con una actitud de servicio, que establecen vínculos saludables, que tienen escucha activa, que la participación es responsable y colectiva y que siempre se está pensando en una mejora continua, o sea, capacitarse, formarse, seguir creciendo profesionalmente. Hay que pensar que cuando uno dice actitud de servicio, es aquel que de pronto se sugiere tal actividad y rápidamente se involucra. Vieron que muchas veces pasa que a lo mejor viene una directiva o el jefe dice, bueno, hay que hacer algo y todos mutis por el foro o se van, ¿sí? Bueno, nada, esa no es actitud de servicio, ¿sí? Actitud de servicio es ser propositivos, acompañar las propuestas, o si no está de acuerdo, decir que no está de acuerdo y proponer otra cosa, ¿no? Hay gente que nunca está de acuerdo, pero tampoco propone nunca nada. Bueno, ahí eso no contribuye a tener buenos vínculos y a una buena organización de los vínculos en una organización de salud. Los vínculos humanizados tienen que ver con esto que planteábamos, ¿no? Del respeto por el otro y la escucha y el considerar
al otro como un sujeto que también puede estar pensando de manera diferente y que no por eso voy a contradecirlo, sino que voy a saber escuchar y poder de alguna manera tener esa escucha activa que estamos mencionando. Una escucha activa es una escucha que escucha lo que escucha. O sea, está escuchando y está tratando de interpretar lo que el otro le está diciendo para poder responderle. ¿Se entiende? Con una participación, dijimos, responsable, ¿no? Y colaborativa, donde si alguien tiene una actividad, que haya la posibilidad de contar con un otro para realizarla, ¿no? Eso permite de alguna manera una tarea, esto que llamamos la tarea grupal, pero además darse el permiso para reflexionar acerca de lo que uno está haciendo. La mejora continua que dijimos, y que de alguna manera este curso intenta también contribuir a esa mejora. Mucho de esto que estamos hablando, seguramente muchos de ustedes lo han leído, lo han estudiado, ¿no? Y poder escucharlo nuevamente, o para aquellos que nunca lo habían escuchado, poder incorporar nuevos conocimientos, habla de que la capacitación permanente es un pilar muy importante para todo profesional. Ahora bien, puede suceder, y de hecho sucede, que haya situaciones donde en los grupos se produzcan o se deriven de esas situaciones conflictos, fracturas, síntomas de alarma que uno tiene que estar advertido. Porque cuando uno piensa en la dinámica de los grupos y los equipos, se encuentra que va a haber factores que pueden afectar el comportamiento del grupo. Por ejemplo, el tamaño del grupo. Si es un grupo muy numeroso, es difícil, ¿no es cierto?, poder manejar todas las individualidades o poder interactuar entre todos. Si el ambiente no es favorable, eso va a perjudicar, obviamente. Si los roles no están asumidos, asignados o no están claros, también va a tener efectos sobre el comportamiento del grupo. Si las pautas o las normas de trabajo no son claras, eso va a tener sus efectos. Lo mismo si no son claros los objetivos o las metas a cumplir. Cuando no hay cohesión, ¿no? La cohesión del grupo es cuando uno se siente parte de ese grupo. ¿Vieron esa frase? ¿Qué somos? Tiburones o mojarritas. Bueno, esa frase, ¿no?, que dicen los entrenadores, ¿sí?, es para qué? Para lograr la cohesión. Como también escuchamos ponerse la camiseta, ¿no? Cuando uno se pone la camiseta de la institución es que todos somos y estamos en la institución y da lo mismo que llamen a uno o a otro porque todos somos parte del mismo grupo, ¿se entiende? Y también el modo como funcionan los liderazgos, que son modos de funcionamiento de las personas dentro del grupo, donde puede haber líderes. El modo del liderazgo también puede ser un factor que pueda ayudar o entorpecer, ¿no? Hay líderes negativos, por ejemplo, en los grupos, que pueden de alguna manera entorpecer las actividades que se propongan, ¿sí? Así como hay líderes que realmente nuclean y ayudan a que el grupo pueda crecer. Por eso todos estos son factores que se tienen que analizar, especialmente los que coordinan los grupos, ¿no? Generalmente el jefe de servicio, el jefe de un área, tiene a cargo personas y es importante que tengan claro todos estos puntos para poder ver si alguno de esos factores está perjudicando el funcionamiento grupal. Ahora bien, ¿qué pasa, no?, cuando hay conflictos? Conflictos asusta, ¿no? El término conflicto, miren las imágenes. En realidad sí asusta, pero no es una mala palabra en realidad el tema del conflicto, porque cuando uno piensa en el conflicto, está pensando justamente que se puede y se va a dar una situación de conflicto en muchas oportunidades. Son situaciones de desacuerdo entre personas, donde una dice una cosa, otra dice otra cosa. Son procesos de enfrentamiento, ¿no? De pronto hay intereses
de cada parte, o valores diferentes de las personas, y eso genera ese choque, ¿sí? Sin embargo, los conflictos son procesos de construcción social, porque esa es parte de la vida, ¿sí? A partir de los conflictos, muchas veces, superado el conflicto, la persona se siente hasta más fortalecida, o los grupos se sienten también más fortalecidos. ¿Sí? Piensen ustedes que es el conflicto, la situación de conflicto, la que muchas veces motoriza los cambios, y muchas veces los cambios son para bien. Los cambios no se dan de un momento para otro, sino que hay un proceso de cambio, y ese proceso de cambio ayuda a encontrar a lo mejor nuevas maneras de hacer las cosas, o nuevos modos de vincularse. Por eso, cuando uno escucha el término conflicto, tiene que pensar que el conflicto es inherente al grupo, a todo grupo. Inherente quiere decir que es parte del grupo. ¿Vieron que dicen donde hay gente siempre hay problemas? Bueno, y sí, ¿por qué? Porque no todos van a pensar linealmente igual, ¿sí? Sino que se van a dar situaciones donde de pronto, ¿sí? En ese crecimiento, ¿se acuerdan? Nace, crece, bueno, en ese crecimiento te van a dar situaciones donde va a haber tirantes, ¿sí? Entre opiniones o ideas, y eso que llamamos conflicto es importante identificarlo. Primero detectarlo y después identificar a qué tipo de conflicto corresponde. ¿Por qué? Porque puede ser que el conflicto sea individual, intraindividual. O sea, es la persona la que tiene una problemática personal y su problemática interfiere en el grupo. ¿Se entiende? Es lo que dijimos, por ejemplo, hoy cuando decíamos trae los problemas de la casa, bueno, podría ser un ejemplo, ¿sí? Ahí el conflicto no está en los integrantes del grupo, está en la persona. Por lo tanto, es importante cuando hay una situación que hace ruido en un grupo, identificar si el conflicto tiene que ver con uno mismo. O puede ser que sea un conflicto con otra persona, ¿no? Inter es entre, interindividual, ¿no? Donde los individuos de una misma organización tienen diferencias o de personalidad o de ideas, ¿sí? Y entonces, cada vez que se juntan hay una tirantez. Quiero aclarar que el hecho de que dos personas un día en un grupo se peleen no quiere decir que haya un conflicto, ¿sí? Ahora, si cada vez que esas dos personas se encuentran y hay alguna pelea, entonces ahí ya es una alarma y uno tiene que decir, bueno, acá está pasando algo, porque lo que pasa entre ellos dos, de alguna manera, puede repercutir en el grupo. ¿Se entiende? Piensen ustedes que muchas veces se arman hasta camarillas, ¿vieron? Bandos, unos están de un lado, otros están del otro. Bueno, ya ahí está afectando el funcionamiento del grupo. Puede ser que haya conflictos con otros grupos. A veces suele pasar, el servicio tal se pelea con los o el turno noche con el turno mañana, ¿vieron? Siempre que están esas rencillas o conflictos que son vinculados, ¿no? A los grupos, a grupos diferentes, que por ahí pertenecen al mismo sector, ¿no? Porque de pronto todos son, si tomamos enfermería, todos son enfermeros, enfermeras, y a lo mejor hay como grupos de turnos diferentes que no se llevan bien, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otro tipo de conflicto. O también puede ser entre otros grupos de diferentes, ¿sí? Organizaciones o grupos dentro de la misma institución, ¿no? Que puedan tener una rivalidad y que entonces se dan situaciones de tensión, pero entre grupos. En realidad uno tiene que pensar que cuando hay conflictos no es una causa, sino que hay causas múltiples, hay muchas causas. Pueden tener que ver esas causas con que cada uno quiere hacer lo que quiere, o cada uno percibe lo que puede, ¿sí? O predominan vínculos negativos, o hay una comunicación que no es eficaz, eficiente, o
se da una situación en donde la comunicación no es buena o la cohesión del grupo ya no es la que le permite funcionar como tal. Eso, como dijimos, puede producir ese desequilibrio, y si no se ataca esa problemática a tiempo, nos encontramos con que ese conflicto, que podía ser una fuente de cambio, ¿sí? Que no implicaba ruptura o que es un proceso dinámico, si alguien no lo puede solucionar, se da una tensión muy importante entre lo que está dado, que es lo instituido, y lo nuevo, que es lo instituyente, donde el motor del conflicto, que en definitiva es el motor de toda persona y que va a dar lugar a ese motor vital del acontecer humano, en determinadas ocasiones el conflicto afecta de tal manera que la organización puede hasta desaparecer, ¿sí? O el grupo ya no es más un grupo. Eh, el tema en realidad no es un problema que existan conflictos, porque dijimos que los conflictos son parte de la grupalidad. El problema es cuando esos conflictos no se detectan a tiempo y entonces o se mira para otro lado, ¿no? Cuando hay un conflicto, y si no se ataca, como les decía, se producen fracturas o quiebres que obligan o a reorganizar el grupo o cambiando las personas, ¿no? O a reorganizar la dinámica del grupo cambiando las funciones, o a veces se tiene que disolver el grupo, ¿sí? Y hasta ha habido situaciones en las cuales una organización se disuelve, ¿no? Se ve mucho en las empresas, ¿no es cierto? Especialmente con conflictos. ¿Vieron las empresas familiares? ¿No? Que hay conflictos familiares que son trasladados a la empresa y que termina la empresa fundiéndose por problemas de organización de la grupalidad, ¿sí? Que debería llevar adelante esa empresa. ¿Cómo hacer entonces para prevenir los conflictos? Lo ideal sería, cuando uno va a armar un grupo, poder hacer una buena selección de los integrantes, creando y modificando los puestos y el flujo de tareas de modo tal que estén claramente definidos. Y algo que es importante es poder tener, especialmente cuando uno conduce grupos, un pensamiento anticipatorio, ¿no? Esto para mí es súper importante. El pensamiento anticipatorio permite prever problemas, ¿no? Cuando uno es capaz de anticipar las problemáticas, basta pensar las soluciones frente a esas problemáticas, ¿entiende? Todo grupo debería tener planificado caminos críticos frente a determinadas situaciones, de modo tal de no encontrarse con las situaciones y no saber qué hacer. Aunque las situaciones a lo mejor no se den nunca, ¿se entiende? Esto es un pensamiento anticipatorio, establecer normas previstas con anterioridad para canalizar los conflictos si los hubiera. Cuando uno piensa ya en la dinámica del grupo mismo, es importante detectar, como dijimos, a tiempo los síntomas que pueden manifestar que hay un conflicto en ciernes, ¿sí? ¿Qué síntomas pueden ser esos? Y bueno, ¿vieron los chistes que a veces se hacen en las reuniones de equipo? Y bueno, cuando empiezan a aparecer siempre los mismos chistes o cargaditas a uno, ¿sí? O peleas entre algunos. Bueno, ya uno empieza a identificar cierta tensión que si sigue instalándose va a dar lugar a el desarrollo de algunos de esos tipos de conflictos que mencionamos, ¿sí? Por eso es importante hacer un diagnóstico de situación e identificar qué es lo que pasa en la dinámica grupal. Hay estrategias que se utilizan para ver cómo es la dinámica grupal. Los sociogramas, por ejemplo, permiten ubicar quién es el líder,
quién funciona en ese grupo como tal, ¿no? Cómo se establecen los vínculos entre las personas. Por eso, con un diagnóstico grupal, uno puede identificar y sobre eso trabajar. También, cuando uno ha detectado los síntomas del conflicto, va a ser importante que se tomen algunas estrategias para poder reconstituir el grupo. Por ejemplo, volver a retomar un clima positivo del grupo, ¿no? Un clima que permita justamente ver las fortalezas que tiene cada uno en particular y el grupo en su totalidad. También recordar, porque a veces uno se olvida, ¿vieron? Uno está en la vorágine del trabajo cotidiano y los días que van pasando y todas las problemáticas que uno tiene que resolver, y de pronto se olvida cuáles son los objetivos, ¿por qué estoy acá? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos del grupo? Bueno, es importante que haya un jefe, un coordinador, que funciona como un líder o debería funcionar, para recordar los objetivos de ese grupo, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es la función que tiene cada uno? ¿Cuáles son los roles dentro de la tarea grupal? Para coordinadamente poder realizar y lograr esos objetivos. A su vez, es importante fomentar el sentido del grupo, ¿no? Alguien que coordina un grupo tiene que alentar a que los trabajos se hagan en equipo, ¿no? Y no fomentar individualidades, ¿no? Porque así es como, de alguna manera, después pueden surgir esos conflictos interpersonales. También es importante recordarle al grupo cuáles son los riesgos de no cumplir los objetivos o no cumplir justamente las pautas para las cuales se ha marcado el rumbo en ese grupo. Eso ayuda a que uno tome conciencia y claridad acerca de cuáles son las consecuencias que puede tener el no cumplimiento tanto de la función dentro del grupo como de los objetivos del grupo, ¿sí? Piensen ustedes que nuestro máximo y primer objetivo en nuestros roles diferentes que tenemos dentro del hospital tienen que ver con el cuidado y la atención de la salud de los pacientes. ¿Se entiende? O sea que no cumplir con los objetivos para los cuales estamos en el grupo de salud, bueno, en definitiva está contribuyendo a no cumplir con esa atención que merece justamente la población que asiste al hospital. Ahora bien, veamos algunas estrategias para prevenir los conflictos. Una estrategia, y se han hecho algunos de ellos en algunos servicios, es armar grupos operativos de reflexión laboral. O sea, poder tener un espacio para manifestar las ideas, para pensar los temas, los conflictos, las situaciones que pueden angustiar. Hay situaciones muy angustiantes. Piensen que estamos trabajando nada más ni nada menos que con la enfermedad y de la mano con la muerte, así que hay muchas veces situaciones que angustian y es importante juntarse, tener un momento, cada 15 días, una vez por mes, como sea necesario, ¿sí? Para poder hablar de esas situaciones que nos pasan en el equipo, en el grupo. Algunos equipos lo tienen instalado ya como modo de funcionamiento y otros lo instalan en el momento donde a lo mejor hay más necesidad. Muchas veces el equipo de salud mental del hospital ayuda, contribuye, porque es cierto que para poder trabajar en un grupo operativo de reflexión se tiene que aplicar la dinámica de grupos, y la dinámica de grupos son estrategias que utilizan los psicólogos, ¿no? Que trabajan con grupos y que pueden dirigir esa dinámica y ayudarlos a pensar como desde afuera lo que le está pasando al grupo. Así que esa puede ser una buena estrategia que ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Otra tiene que ver con instalar en el grupo y los grupos la cultura de modo modelo, ¿no? Esto lo desarrollamos con la doctora Curtis, no sé si alguno de ustedes pudo estar en su momento, pero fue muy interesante, ¿no? Ver justamente cómo
podemos ir viendo cada uno de los momentos de esa cultura modo modelo para poder aplicarlo después en los grupos. Y tiene que ver precisamente con ubicar a eso que uno ubica como modelo, ¿no? Uno ubica al modelo a seguir, ¿no? Como algo a seguir. Y eso algo a seguir, de algún modo, implica cuál es la misión y la visión que tenemos como modelo de hospital. Nosotros tenemos instalados ideas de lo que queremos de un hospital. Eso que queremos, justamente, eso que queremos precisamente de un hospital, nuestro hospital, hace a lo que es precisamente la misión. Nuestra misión como hospital es la de brindar servicios de salud, ¿no? Ser un hospital general de agudos con distintos niveles de atención dentro del mismo hospital y servicios, ¿no? Donde la idea y la misión también es ser referentes regionales en algunas prácticas específicas, realizar también actividades y acciones de promoción y prevención de la salud y asumir también funciones de docencia, investigación y capacitación continua, ¿no? Como algunas de las misiones que tenemos como institución de salud, donde a su vez la visión, ¿no? Eso que aspiramos y a lo que queremos llegar, ¿no? Que tiene que ver con poder ser un hospital de excelencia académica, con recursos humanos capacitados, que estén comprometidos con la atención de los pacientes, en el marco de la promoción de una mejora continua de lo que es la seguridad del paciente y las condiciones laborales, ¿no? Específicamente enfatizando la comunicación y la capacitación de los trabajadores de la salud, ¿sí? Como eso es lo que aspiramos como la visión hacia donde nos queremos dirigir dentro de la institución de salud. Por eso pensamos en esta cultura de modo modelo, ¿no? Modo sería la manera, ¿no? El modelo es lo que queremos lograr y la manera es el modo que caracteriza esa acción. Por eso es clave en esta cultura de modo modelo pensar la relación que hay entre la gente de salud, sea el enfermero, el médico, el trabajador de limpieza, todos, cómo es esa relación y cuál es la manera, el modo de atender a la persona que concurre al hospital. Insisto, sea el agente que fuere, ¿sí? Más que nada porque el agente de salud es la cara visible del hospital, ¿no? Trabajamos mucho con las áreas de ventanilla, ¿no? Porque ahí también hay situaciones de conflicto y hay que saber manejar esas situaciones, ¿sí? Hay que estar ahí. Y realmente, ¿no? El paciente llega, encuentra a alguien que es del hospital y lo identifica como tal, y ese que está ahí es la cara visible del hospital, representa a todo el hospital, ¿no? En ese equipo de salud. Y en este punto es importante que va a haber funciones y tareas que uno siempre está ligado a realizar, ¿no? Por ejemplo, la actualización de turnos o registro de la asistencia de los turnos, o mantener la confidencialidad de la información de los pacientes. Son todas funciones y tareas que es importante tener en claro, uno tiene que realizar y respetar, ¿sí? Que los informes de los pacientes estén a disposición, ¿no? Que la recepción y las salas donde van a estar los pacientes estén ordenadas, ¿no? Uno como enfermero tiene que prestar atención también a eso, ¿no? Y de pronto no es uno el que a lo mejor va a condicionarlo, sino que recurrirá a otro compañero, compañera, trabajador, trabajadora que pueda acompañarlo en eso. Y el modo manera va a estar vinculado, por un lado, a lo que esto que llamamos la cara visible es la primera impresión. La manera como uno se presenta, los modales que uno tiene, la imagen que uno tiene, de alguna manera está hablando, ¿no? No solo de uno, sino también de la institución. Saludar
saludar, ¿no? Si es posible con una sonrisa mejor, pero saludar es clave. Alguna vez, sí, alguien dijo, pero vos saludás a todo el mundo. Y sí, la verdad que uno llega, y desde que llega por la entrada del hospital hasta que llega al sector donde uno trabaja, uno se va encontrando con mucha gente, ¿no? Gente que a lo mejor no comparte actividades en común. Sin embargo, hasta los pacientes, muchas veces recordaba, ¿no? Entrando por la guardia, pacientes esperando, y uno pasa y están sentaditos ahí esperando, y uno saluda. Piensen ustedes que ese saludo, ¿no? Que para uno no le cuesta nada, al otro lo reconforta y lo saca de un lugar a lo mejor de padecimiento, de sufrimiento, ¿no? Y esa pequeña sonrisa puede ser muy importante. A su vez, mostrar una actitud positiva, ¿no? Relajada, tranquilizadora. Uno un poco piensa en esto, ¿no? Uno un poco es como los actores. Los actores pueden tener 2 millones de problemas personales, familiares antes de la actuación, ¿no? Pero suben al escenario y cumplen su papel. Y nadie se enteró que había habido un problema personal, ¿sí? Acá pasa algo parecido. Nosotros cumplimos un rol, ¿no? Y esa tranquilidad que tenemos que transmitir con los buenos modales, con la cortesía, con el acompañamiento, es parte de la praxis profesional como agente de salud. Esto que hace a la vocación de servicio, ¿no? Esto que decíamos, ser asertivo, ¿sí? Con todos los pacientes, recordando siempre lo que ya mencionamos, ¿no? La escucha activa, ser empático. Ser empático significa ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y si soy yo la que está consultando, me gustaría que me traten así. Dar la información con claridad, que el otro entienda, asegurarse que el otro entienda. Si uno da una indicación, una recomendación, bueno, preguntarle si lo entendió, no que se lo repita, a ver si lo entendió con claridad, porque por ahí dice entendió, y cuando uno le pregunta qué fue lo que escuchó y no era lo que uno quiso decir, cuidando sobre todo los tonos de la voz y los gestos, ¿no? A veces los gestos no van acompañados del contenido y del tono de la voz, ¿no? Uno dice, ah, yo dije buenos días, y dijo buenos días, o sea, no, el tono de la voz, la manera como uno lo dice, el gesto, ¿sí? Tiene que acompañar el contenido de lo que se dice. Y, como dijimos, saludar, ser agradecidos. Se evitan situaciones que van más allá del conflicto de momento. Piensen ustedes que el paciente viene con un problema de salud, angustiado, con sus propios problemas personales, y uno tiene que acompañar esa situación y no sumar con un mal tono, una mala manera de expresarse, que en realidad lo único que va a encontrar es una devolución increyendo de una situación que puede realmente terminar en algo conflictivo. Estar dispuestos a trabajar en equipo es una clave en esto que estamos trabajando, justamente porque a veces es difícil, ¿no es cierto?, ceder un poquito de uno para estar con el otro. Sin embargo, es importante que uno se anime también a trabajar en equipo, ¿no? Y van a ver cómo se siente uno más gratificado y hasta se festejan esos logros. Algo que puede suceder, no más allá de que uno establezca todos estos tips y los ponga en juego, igual pueden darse situaciones de conflicto, ¿no? ¿Qué hacer frente a esas situaciones? Lo primero es mantener la calma, no desesperarse, escuchar con interés, sin interrumpir, ¿no? Porque uno interrumpe y eso genera por ahí más violencia. Concentrarse en qué es lo que está sucediendo, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces uno escucha a alguien enojado y por ahí tiene razón de estar enojado, ¿sí? Usar frases tranquilizadoras dentro de lo que uno haya de alguna manera puesto en juego, porque es también
una vivencia y una experiencia poder manejar estas situaciones, ¿no? Pero hay frases que tranquilizan, ¿no? Que al otro por lo menos le dan la pauta de que alguien lo está escuchando, no ponerse en el mismo nivel y discutir, ¿sí? Porque no es el mismo nivel. Nosotros estamos en un lugar donde tenemos que dar respuestas y nos hemos formado para ello, ¿no? Nos debemos, a partir de nuestra formación, donde no nos ubica en un lugar superior, sino todo lo contrario, en un lugar donde tenemos que acompañar al otro porque sabemos cómo hacerlo, porque para eso hemos estudiado, ¿se entiende? Entonces, no ponerse a discutir, porque no es de igual a igual, sino que hay una persona que está con un sufrimiento, que viene a pedir ayuda y que no sabe cómo hacerlo. Manejar también lo que es el lenguaje no verbal, tanto para interpretar al otro como uno mismo. Porque uno puede hacer todo esto de escuchar, poner cara que está escuchando y prestar atención, y a lo mejor la actitud es de evasión, o de irse, o hace un gesto que no corresponde. O al revés, la persona está teniendo gestos que pueden dar lugar a que ese paciente va a hacer una acción que sea de agresión. Uno tiene que advertir eso, cuidarse. Hay algo que es importante frente al paciente agresivo que uno le tiene que dar bolilla, y es ese nudo en el estómago. No sé por qué, pero este paciente me hace doler el estómago, me hace sentir... A eso hay que darle bolilla, hay que darle importancia, ¿sí? Porque algo me está diciendo. Y en ese caso, bueno, saber compartir con colegas, llamar a un colega, decir, a ver, señor, bueno, espera un momento, vamos a llamar a alguien, y entre varios, entre algún colega, compañero, compañera, poder pensar la situación y derivar también a aquel que pueda resolver la problemática que causa justamente esa situación de disgusto, ¿sí? Por supuesto, uno va a evaluar en cada caso en particular, porque no hay recetas mágicas, ¿no? Ni reglas a seguir. Ojalá las hubiera, no. Hay recomendaciones que han sido eficaces. Esto que estoy planteando es eficaz muchas veces, y otras veces, por más que uno haga todos los intentos, bueno, la persona le pasa algo que va más allá de poder ser alguien con quien poder dialogar o pensar o acompañarlo en lo que está pidiendo, y en ese caso, bueno, se tomarán otros recaudos, ¿sí? Piensen que cuando uno está en ventanilla o cuando uno ve y hay muchos pacientes, va a haber leyes que ubican justamente las prioridades, no como cuando hay una discapacidad física o adultos mayores o embarazadas, no, o una mamá o un padre con un niño en brazos, o cuando hay menores de edad que están solos. No hay que dejarlos últimos, sino que hay que atenderlos rápidamente. ¿Cuáles son las bases mínimas para una atención confortable de las personas? Bueno, buscar el lado positivo y agradable, aún en aquellas situaciones es difícil encontrarlo, ¿sí? Pero uno tiene que hacer ese esfuerzo, inclusive en situaciones dolorosas, ¿no? Pasamos todo el tiempo, en algunos sectores del hospital mucho más, situaciones dolorosas que nos angustian a nosotros mismos. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con que las situaciones externas no nos arruinen. Hacer esa disociación instrumental que de alguna manera uno tiene que hacer para poder ubicar, ¿no?, el lado positivo y agradable de las situaciones. A su vez, es importante establecer el hábito de hacer preguntas, ¿no? Y sobre todo de escuchar las respuestas. Preguntar, si hay que preguntar dos veces, tres, las que sea, de modo tal de tener uno clarificado ese diálogo, ¿no? Y escuchar fundamentalmente aquello que el otro nos está queriendo decir. No olviden que un conflicto que ha sido bien, primero que ha sido detectado a tiempo, segundo que ha sido manejado y que ha sido solucionado, fortalece muchísimo el trabajo del grupo, ¿sí? Y la cohesión grupal.
el pensamiento positivo, las estrategias de Hill, que nos dice acerca del pensamiento positivo como una disciplina que, si es ejercitada con constancia, les va a dar el poder de cambiar el entorno y también la vida, porque uno en el entorno tiene su vida y la vida circula en el entorno en el que uno está. Por eso, siempre recuerden que el trabajo es en grupo, en una organización, y que en un grupo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es una parte muy importante. Muchísimas gracias.